Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vuelvo a hacer vídeos en YouTube de nuevo después de un descanso en verano y os quiero traer un tema que me parece muy importante, que es qué significan las tarjetas Anki, qué son, si es que esto es un método de aprendizaje y sobre todo hablar sobre mis tarjetas porque es verdad que todos me preguntáis las mismas dudas y bueno, creo que recogiendo varias de ellas en este vídeo y resolviéndolas os va a ayudar bastante a la hora de enfocar un poco el MIR. Entonces, vamos a por ello. Lo primero, Anki es un sistema de aprendizaje basado en una aplicación. ¿De acuerdo? Anki tiene tanto aplicación para Windows como para Android, como para iOS, ya sea Apple o Mac. ¿Vale? Esto es importante. ¿Y en qué consiste? Consiste en la repetición espaciada de un mismo concepto. Y esto tiene evidencia científica, como podéis ver aquí, con aproximadamente unas 1700 tarjetas nuevas de Anki repetidas varias veces, vais a poder retener conceptos a largo plazo. Y esto se basa en el aprendizaje a largo plazo, en el que uno va aprendiendo un concepto, pasa una serie de días, lo olvida, de repente vuelve a recuperarlo, lo vuelve a olvidar, y así poco a poco cada vez cada olvido es más raro y cada recuerdo es mucho más rápido, mucho más veloz. Y eso es lo que se intenta con la aplicación. Es una aplicación en la que vosotros, como ahora os voy a enseñar, podéis meter tarjetas dentro de mazos y es en ese momento cuando vosotros podéis repetirlas todas las veces que queráis y sobre todo con las veces que os la calcule la aplicación. ¿Vale? Ahora vais a ver a qué me refiero. Fijaos, por ejemplo, este es un ejemplo de mi pantalla. Para que veáis, podéis crear distintos mazos. He cogido mi mazo de primera vuelta y lo he fragmentado en distintos, pero bueno, se pueden crear varios. Entonces, vosotros tenéis un mazo, que es lo que veis aquí como primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en cada mazo podéis introducir vuestras tarjetas con el botón superior que tenéis arriba, al lado de mazos, que es el de añadir. Tan simple como eso. Entonces vamos añadiendo tarjetas. Cuando las hagamos y cliquemos en el mazo y empecemos a hacer esas tarjetas, nos va a aparecer una pantalla tal que así. Fijaos, dentro de la charla os voy a ir poniendo imágenes de mis tarjetas para que veáis un poco cómo son, porque es algo que muchos me preguntan, ¿qué tienen tus tarjetas? Sin verlas previamente, ¿qué tienen tus tarjetas? Pues yo lo intento explicar ahora con palabras, pero quiero que veáis muchos ejemplos para que os hagáis una idea de por dónde voy yo. Entonces, fijaos en esta tarjeta, el nódulo pulmonar solitario, pues tenemos el adverso y cuando clicásemos en respuesta nos aparecería este reverso, ¿veis? En el que pone adenocarcinoma de bajo grado bronquial velar, bla 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 bla, y el resto de la explicación. Y nos encontraríamos una pantalla tal que así. Entonces nosotros decidimos según si hemos acertado o fallado la pregunta, cuando le hemos dado a mostrar respuesta y nos hemos encontrado esa respuesta que estaba ahí escrita correcta, podemos espaciar la tarjeta. Aquí veis la pantalla inicial que nos dice menos de un minuto, 10 minutos o 4 días, pero luego os van a aparecer más opciones, os van a aparecer 4 opciones, ¿vale? Para que sea un poco más homogéneo. 2 días, 3 días, 7 días, 10 días, para que según lo fácil o lo difícil que sea, la aplicación os devuelva de nuevo esa tarjeta para que vosotros lo hagáis. Y esto es increíble. Esto es increíble porque consigue convertir vuestros puntos débiles en vuestros puntos fuertes en un periodo muy corto de tiempo. Porque cosas que no sabéis bien y que tendréis a evitar, si la conseguís meter en esta aplicación, entonces las podéis repetir un montón de veces más y es algo que os va a fortalecer mucho la memoria a largo plazo. Y sobre todo os va a repetir una y otra vez ese concepto que odiáis, ese concepto que se os da mal. Por eso la aplicación es esencial en el examen MIR y yo aconsejo que la mayor parte de la gente, cuanto más cuanto menos, siempre la use. Ahora bien, esto no es Estados Unidos. Y esto es algo que quiero que se os quede en la cabeza y es lo más importante de la charla. La aplicación no vale para estudiar exclusivamente por la aplicación. Yo no quiero que os metáis 15.000 tarjetas y os metáis todo el temario del MIR, porque eso no vale para nada. Y ahora os voy a poner un ejemplo de por qué no vale para nada. No sé si alguno de vosotros ya lo ha hecho. Me consta que alguno de vosotros con los que he dado una tutoría me habéis dicho que sí la habéis usado con un determinado método. Por favor, si estabais usando Anki y estáis usando un método distinto al mío, ponedlo en los comentarios. Y así os puedo responder y deciros cuál sería mi input en ese caso, si yo lo haría distinto, si no lo haría distinto. Pero al principio, en el método que yo propongo, la idea es coger ciertos conceptos que se nos den mal para mantener al máximo la frescura de la aplicación de Anki, que es tener cuantos menos tarjetas mejor y repetirlas cuantas más veces se pueda mejor. Cuantas más tarjetas tengáis, menos las vais a poder repetir. Y mucho poder de discriminación va a perderlo la aplicación, porque vais a meter muchas cosas que os sabéis y os van a hacer perder tiempo. La idea es que lo hagáis solo con los conceptos esos más complicados, más difíciles y sobre todo con muchos de los que están en mis tarjetas, como ahora os pondré ejemplo. Pero os digo que esto no es Estados Unidos, porque en Estados Unidos prácticamente meten el manual de su examen entero en tarjetas. Y esto no ayuda. ¿Y no ayuda por qué? Fijaos en esto. Os voy a poner un ejemplo práctico y así salimos de dudas. Fijaos en esta pregunta en un paciente con insuficiencia cardíaca que está con todos los fármacos a tope. ¿Qué hacemos con él? Nos dice la opción 1. Añadimos un resincro. Pues tiene QRS estrecho, no tiene bloqueo de rama izquierda. Parece que no nos piden un resincro con este paciente. Añadir sacubitril valsartán. Bueno, pues podría ser una opción. Vamos a ver las siguientes que hay. Añadir ibabradina.
para disminuir la respuesta ventricular de la fibrilación auricular. Fijaos, esto no puede ser, ¿vale? Por dos razones. Lo primero, porque esto actúa en el nodo sinusal y este paciente está en FA, luego en ANAI, y tampoco podría ser para disminuir la respuesta ventricular, porque como os digo, actúa en el nodo sinusal, no en el nodo AV, ¿vale? Y en la FA, la gracia es que el nodo sinusal no está al mando, está la aurícula completamente loca disparando. Fijaos, y la 4 es la típica de relleno, no, ninguna es correcta, tal, y dices, bueno, ninguna es correcta, no, algún tratamiento tendré que darle. Si vosotros os metéis el Anki, el algoritmo de la insuficiencia cardíaca, y os lo aprendéis de memoria, vuestra cabeza va a decir, descarto por FA la ipabradina, descarto por QRS estrecho, que lo tiene en este caso y no tiene ancho el resincro, ¿y qué hago? Meto sacubitril/valsartán, porque es la siguiente rama, el siguiente ramo de decisión al que a ti te expone el algoritmo. ¿Cuál es el problema? Que esta pregunta os ha inducido a fallarla. Muchos de vosotros os ha salido en un simulacro y ya sabéis cuál es la respuesta correcta, pero la correcta sería la 4, ninguna es correcta. Y me diréis, pero hombre, ¿y no podemos poner sacubitril/valsartán? No. Y sí. ¿Por qué? Porque el sacubitril/valsartán se sustituye por la terapia que ya tienes, no se añade. ¿De acuerdo? Si os están diciendo que el paciente tiene ya un agente que es un lisinopril, que es un IECA, no le puedes añadir un ARA2 más un inhibidor de la neprilisina, ¿vale? No se puede añadir el inhibidor de la neprilisina. ¿Por qué? Porque, vamos, no se puede añadir el valsartán con el inhibidor de la neprilisina porque no puedes juntar IACA con ARA2. Y esta es la típica trampa a la que si no has hecho una infinidad de preguntas, la que si no has hecho muchas preguntas, no te expones. Y esto es lo más importante. Las academias quieren que hagáis preguntas. Y esto es lo que os digo, porque ahora me dirá la gente, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, si la aplicación esta estaba tan bien, ahora nos dices que no la usemos. Preguntas, chicos, tenéis que hacer preguntas, ¿vale? Y la aplicación sirve para determinados conceptos teóricos que os puedan preguntar. Ahora bien, se ha visto en este último examen MIR que hay muchísimos conceptos teóricos con muchos datitos muy concretos que han preguntado y que han discriminado de una manera increíble en este examen MIR 2020. Yo quiero que os beneficiéis de eso y por eso es por lo que os propongo que uséis la aplicación. Pero la base de vuestro estudio tiene que ser uno de los pilares, las preguntas, bien sea de años anteriores, bien sean preguntas inéditas, las que os ponga la academia o las que acordemos nosotros en una tutoría de acuerdo con vuestro nivel. Pero lo más importante es que hagáis preguntas, porque podéis saberos muy bien el concepto como algoritmo, pero luego no caer en un mecanismo de fallo al que no te habías expuesto si no habías hecho esa pregunta. Por lo tanto, repito, a vosotros lo que os interesa es tener la mayor parte de conceptos aprendidos por preguntas, y si son falladas mucho mejor porque duelen mucho y nos acordamos de ellos, no por tarjetas. Vale, tarjetas son para datos muy concretos en los que no hay vuelta de tuerca, ese dato es el que es, y punto. Hasta aquí la primera parte de la charla. Y ahora quiero ir con la segunda parte de la charla, porque muchos me preguntáis, la mayor parte de las veces, ¿y qué son mis tarjetas? ¿No? Porque yo dije, sí, mis tarjetas están disponibles para el que la quiera, quien quiera que me pregunte por privado y yo le informo de los contenidos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchísimas dudas. Lo primero porque la gente no sabía que era Anki. Y decían, quiero tus tarjetas Anki, pero no sé ni lo que es Anki. Bueno, ya lo sabéis, es una aplicación. Entonces, ahora, voy a intentar recuperar las dudas más frecuentes que me preguntáis sobre mis tarjetas y voy a intentar resolverlas. Fijaos, son estas. Me decís, ¿qué contienen mis tarjetas? Mis tarjetas contienen información actualizada en la cual yo he hecho un escrutinio de los datos que yo pensaba que iban a preguntar de las 3 academias, de datos que estaban flojos en mi academia principal, que era CTO, y que sí correspondían con Mir Asturias, y que los tenían más desarrollados estos últimos, o datos que yo había visto en simulacros de Amir, o que me habían dicho compañeros de Amir. Yo intentaba combinar los mejores datos de las 3 academias. ¿Y qué son mejores datos? Pues son conceptos de nivel medio alto o alto que no se habían preguntado todavía en el MIR o se habían preguntado de manera muy tímida o habían caído como distractores y que yo había ido analizando por el ritmo que tomaba el MIR y por el curso que estaban tomando las preguntas que podrían caer en años futuros. Como estáis viendo, los que me seguís en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, aunque ahora pondré algún ejemplo, muchas de ellas acerté en el examen con ellas. Vale, la domperidona la puse, la de los criterios de Linda Fry lo puse, y como ahora vais a ver, he acertado con bastantes más de conceptos que están cayendo y que podrían ser bastante preguntables en el examen. Por lo tanto, contienen esto, no contienen el manual repetido. Creo que el valor de mis tarjetas es ir un paso más allá, ir a por esos detalles de una página en la que quizá tú no te darías cuenta, pero yo me pude dar cuenta porque pude compararlo con otra academia, o quizá presté un poquito más de atención en ese párrafo. Yo no veo valor a coger y poneros 17.000 tarjetas con todo el manual copiado, porque os va a perjudicar a la larga. Lo que yo veo valor es que veáis las cosas desde mi punto de vista, de que os pongáis en una mente que no es la vuestra, que es la de otra persona que ha hecho el examen MIR igual que vosotros, que se ha fijado en otros detalles y que quizá os puede dar un poco de frescura en el pensamiento a la hora de ver determinados detalles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que contienen mis tarjetas.
Y enlazada con esta primera pregunta, muchos me decís, ¿y son suficientes tus tarjetas? Porque cuando os paso la información veis que de infecciosas hay como 180 tarjetas. Y me decís, pero todo infecciosas no están estas tarjetas. No está aquí todo metido. Digo, claro, es que aquí no puede estar todo metido. Aquí están determinados detalles que han preguntado alguna vez, o conceptos que se suelen olvidar con dificultad, o fisiopatologías que son muy preguntables y muy liables, entre comillas, y eso es lo que hay. Por lo tanto, ¿es suficiente? Sí, es más que suficiente. Los conceptos que yo tengo a mí me parecen esenciales, me parecen bastante buenos y me parece que la mayoría de las academias no ponen mucho énfasis en ellos en los simulacros. Algunas ponen énfasis en unos, otras en otros. Yo he intentado reunir todos y poner parte de mi input con el que acerté muchas preguntas del examen sobre qué conceptos pienso yo que serán interesantes y que mucha gente no presta atención. Por lo tanto, sí son suficientes si vuestro estudio es suficiente. ¿De acuerdo? El MIR, en general, el grueso del MIR es vuestro. Es de los conceptos repetidos del MIR. Es de los conceptos que no se pueden fallar, que ya han caído en preguntas de otros años, llámese desgloses, llámese repemir, llámese libro gordo, me es indiferente, pero la parte gruesa de la preparación la hacéis con la academia. Lo que yo aporto son esos detalles que os van a poder diferenciar de un puesto a otro, ¿de acuerdo? Del 500 al 300, del 300 al 200, del 2000 al 1300. Esos detalles que te pueden saltar muchos puestos y que son en los que yo creía en el examen. Porque yo cuando me presenté al examen MIR pensé, si todos tenemos el mismo manual, todos tenemos los mismos recursos, realmente aquí, ¿qué nos diferencia? ¿De acuerdo? Entonces yo intenté prepararme con determinados detalles, sin irme mucho de bola, ¿vale? Sin que se me fuese mucho la cabeza, pero sí siendo consciente de que podían preguntar algunas cosas raras y que yo tenía que acertarlas por delante de alguna otra persona que no hubiese estado atento a ese detalle. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son más que suficientes los detalles. Me preguntáis muchas veces si se pueden imprimir. Hombre, por poder podéis sacar una captura de pantalla a la tarjeta e imprimírosla o juntaros varias en un archivo de Word. Por eso realmente no hay problema. Pero no están pensadas para ser impresas. Estas tarjetas están pensadas para que las utilicéis en la aplicación. Porque como os he dicho antes, la aplicación lo que hace es con un algoritmo personalizado recalcularos el intervalo de tiempo en el que tenéis que repetir esas tarjetas. Y no es lo mismo una tarjeta que habéis fallado 2 veces que una tarjeta que habéis fallado una o que una tarjeta que no habéis fallado ninguna. Está muy bien porque os trae esa tarjeta muchísimas más veces que las que habéis acertado. Y además ayuda muchísimo en la gestión de espacio. Imaginaos que os tuvieseis que recalcular día tras día tras día un repaso personalizado por un algoritmo de 1500 o 1200 tarjetas en formato físico. Sería inviable. Entonces la gracia de estas tarjetas es que no las imprimáis, sino que las uséis dentro de la aplicación, que es lo que realmente valen. Pero efectivamente, si veis algún esquema que os gusta, veis alguna mnemotecnia que os gusta, veis algún concepto que os gusta, como yo lo he escrito, como yo lo he expresado, o la visión que tengo de él, captura de pantalla, y os lo metéis en un Word y lo imprimís. Por eso no hay problema. Otra pregunta que me hacéis, que es muy frecuente, es, oye, me gustan mucho tus tarjetas, mira, veo que has hecho un buen examen, me interesan mucho las tarjetas que estás poniendo, pero yo no sé si son compatibles con las mías, porque esto que comentas quizás es muy personalizado, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante. Sí son compatibles con las tarjetas que vosotros hagáis. De hecho, a mí me parecen el mejor complemento a que vosotros hagáis tarjetas. A mí esto es lo que más me gusta. Yo a los que estáis conmigo ahora en primera vuelta y a los que ya habéis tenido la tutoría que estáis ahora en segunda o en tercera vuelta, siempre recomiendo lo mismo. Cuando tengáis mis mazos, lo que os tenéis que hacer es crearos un mazo paralelo vuestro a mis mazos y en función de ese mazo vuestro tenéis que ir metiendo tarjetas vuestras. Y yo siempre os digo lo mismo. Prioridad absoluta durante el estudio a tu mazo, a vuestro mazo. ¿Por qué? Porque tenéis muy poquitas tarjetas, tenéis 20, 30, 40 tarjetas, pero no son esas 20, 30, 40 tarjetas de conceptos tontos que te da hasta vergüenza saber que lo has fallado, que son los que tienes que repetir varias veces y luego entonces vas a por los míos, ¿vale? Porque los míos también están pensados para eso. Pero siempre os digo, como vuestras tarjetas van a ser muy poquitas, porque una vez hayáis hecho las mías y hayáis hecho el estudio básico de la academia, no vais a necesitar meter más, que es a donde veis que me repito muchísimo en esta charla, pero es muy importante. Si tenéis lo mío, tenéis 4 o 5 cosas vuestras que os lían y seguís a rajatabla el aprendizaje de la academia, vais a tener todo completo, que es mi intención. Es lo que yo veía que le faltaba a la academia, estos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, sí son compatibles con vuestras tarjetas. Podéis estudiar tanto vuestras tarjetas como mis tarjetas. Y de hecho es lo que más aconsejo, porque os dan otro punto de vista distinto a vuestro estudio. Quizá vosotros pasáis por los fármacos antipsicóticos y os miráis los antipsicóticos clásicos, los atípicos y ya está. Y no miréis más. Y a lo mejor os dais cuenta de que yo tengo una tarjeta, la que hablo del aripiprazol, de la caripracina, que también ha salido nueva, que es un fármaco bastante prometedor, que sirve mucho para la hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos, porque son agonistas parciales de los receptores de 2. A lo mejor dices, jope, pues yo esas cosas no me había dado cuenta. Es verdad que tengo que empezar a pensar así, y eso te amolda. Eso te crea un poco la mentalidad que yo tenía a la hora de mirar una página del examen, y que vosotros veáis una cosa y yo vea otra. Eso es lo que yo pienso que realmente es también enriquecedor en mis tarjetas, que es el concepto visto desde otro punto de vista, el examen visto por otra persona que también se ha presentado y con información cotejada y actualizada. ¿De acuerdo? Entonces,
Fijaos, os pongo ejemplos de algunas tarjetas para que lo veáis. Fijaos, esto es una neurocisticercosis con un edema perilesional y en estos ahí se ve el Scolex del Teniesolium, y lo que habría que hacer en estos pacientes sería, aparte del fármaco antiparasitario adecuado, bien sea praziquantel o cualquier otro, habría que dar corticoides, ¿vale? Y esto es muy importante porque luego el problema al destruir esto genera mucha inflamación y no nos vaya a causar un edema cerebral y lesiones secundarias. Vale, fijaos, aquí tenía esto. Esto es algo que no se suele preguntar mucho en imagen, que quizá leéis en texto pero nunca se han puesto una imagen. Pues bueno, yo os la pongo. Otras tarjetas, por ejemplo, como los anticuerpos de Guillain-Barré en el Campylobacter, y ver qué causas son causas de Miller-Fisher o causas de Guillain-Barré. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo que aparece disperso a lo largo de los simulacros, a lo largo de los manuales, y yo fui juntando toda esta información y dije, anda, virus de Steinbar, Zika y otra serie de virus, pues sí que pueden, otra serie de bacterias sí que pueden ser causa de Guillain-Barré. Para que veáis que es como un detallito muy concreto que a lo mejor no apuntaréis en vuestros apuntes porque diríais, bueno, esto no ha caído en el examen nunca, esto me parece más o menos rentable, pero yo sí que lo anoté porque me parecía importante. Fijaos, aquí tenéis otra, como por ejemplo la famosa pregunta de la Don Peridona que cayó este año. Lo que veis arriba es mi tarjeta y lo que veis abajo es la pregunta del MIR que se respondía literalmente con mi tarjeta, ¿vale? No sabéis la satisfacción que da responder preguntas así al día del examen. Y luego aquí tenéis otra que se rumoreaba mucho que iba a caer el Cadasil. Pues bueno, yo lo puse el gen, puse la mutación, puse la afectación por resonancia magnética para que nadie me pudiese pillar de ninguna de las maneras si preguntaban el Cadasil en el examen. Esto es algo que ya cayó de distractor una vez en el examen, pero que todavía no se ha vuelto a preguntar y que no se hace mucho énfasis en la academia. Pero que yo sí lo veía y veía que había caído distractor y veía que no había sido un distractor que se hubiese seguido a lo mejor mucho por las academias y decía, bueno, pues quizá esto sí que conviene verlo, ¿no? Porque los últimos repasos a lo mejor no te da tiempo a verlo y si lo has visto una vez en las tarjetas, como me pasó a mí con muchas de estas preguntas, que yo las vi 3 meses antes y luego me las encontré en el MIR, pues entonces creo que estáis cubiertos para todos los problemas o muchos problemas que vais a tener en el examen. Fijaos, por ejemplo, en esta situación. Lo que veis abajo es un signo de Thomas. El signo de Thomas de heces plateadas suele relacionarse clásicamente con el ampuloma. Y yo esta pregunta la metí, pues nada, cuando me presenté en 2019, yo estaba haciendo mi segunda vuelta y metí esta tarjeta. Fijaos lo que se ha preguntado en el New England en las últimas semanas. Exactamente lo mismo, un signo de Thomas. Vale, para los que tengáis curiosidad, cuando tienes obstruida la vía biliar, tienes acolia, y cuando tienes un tumor que está descamando, generas una hemorragia digestiva, que al final acaba desarrollándose como melenas. Por lo tanto, si juntas lo que sería la acolia de haber tenido la vía biliar obstruida con las heces negras, negro con blanco se queda como gris y forma una especie de color plateado que es muy característico de estos tumores. Fijaos aquí en este caso la respuesta correcta era cáncer de colon metastásico, ¿de acuerdo? Que está comprimiendo vía biliar, pero en mi caso ponía como respuesta correcta el ampuloma porque es algo que también se relaciona mucho, es un tumor que se va descamando, va soltando la sangre y además va obstruyendo la vía biliar. Por lo tanto, ¿cayó este concepto en el examen? No, podría caer perfectamente porque ya ha caído en el New England y es una de las fuentes de la que nosotros sabemos que sacan preguntas para el examen MIR. Entonces, para que veáis que muchísimas de las preguntas yo las pongo, pero que al final son apuestas lo que hacemos. Son apuestas basadas en determinados algoritmos mentales que tenemos cada uno cuando hemos preparado el examen y hemos visto muchas y muchas preguntas y salen estas preguntas, ¿de acuerdo? Salen estas tarjetas, digámoslo así. Y para que veáis simplemente un ejemplo más, aquí abajo esta es la explicación de una pregunta de imagen del New England también, que vi también el otro día que estaba haciendo alguna pregunta y fijaos, es un síndrome de Wellens, unas T de Wellens y yo ya tenía el T de Wellens puesto, porque nunca se ha preguntado en el examen MIR y yo pienso que es una cosa que es muy susceptible de ser preguntada. Y a mí esto no me cayó en ningún simulacro. Yo iba mucho más tranquilo sabiéndome estos conceptos de nivel medio alto que sí que podrían discriminarme. Sí que la gente a lo mejor ve test negativas y no sabe interpretarlas. Incluso llegué un poco más, intenté, como veis, diferenciar los dos tipos de Wellens con test negativas o test isodifásicas, por si acaso. Intenté clasificarlo de forma de tipo de angina. Quizá no me iban a preguntar el Wellens, quizá me iban a preguntar qué hacemos con este caso. Y tú tienes que diagnosticar el Wellens y decir que es una angina inestable y decir si es de alto riesgo o cuándo hay que hacer el cateterismo. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero con qué hago con mis tarjetas. ¿Veis la de nuevo pulmonar solitario? ¿Veis las que os he puesto? ¿Veis las apuestas que yo hago? Y al final son apuestas que se cumplen. ¿Por qué? Porque una vez has hecho muchas preguntas, desarrollas una especie de intuición, una especie de sexto sentido para ver qué se ha preguntado como distractor, qué ha dejado de preguntarse en unos años y de repente se ha vuelto a preguntar otra vez, entonces empiezas a incluir muchas cosas en las tarjetas. Por lo tanto, chicos, espero haberos resuelto todas las dudas que tenéis sobre las tarjetas. Si tenéis cualquier duda respecto a cómo adquirirlas, respecto a cuáles son los contenidos, todas las cosas que he comentado, por favor, escribidme en privado en mis redes sociales y yo os responderé todas las dudas que necesitéis, os mandaré todo. Vale, pero creo que esta información es de necesidad y creo que os quede clara antes de que os planteéis nada de las tarjetas. Es muy importante tener la aplicación, ¿vale? Que por cierto no lo he dicho, pero la aplicación es gratuita para Android y para Windows y es de pago para iPhone y para iPad. Sin embargo, es gratis para Mac.
Entonces, eso lo que lo tengáis en cuenta, es independiente. Yo la usaba tanto en móvil como en ordenador, mi novia la usaba solo en ordenador y le iba igual de bien, o sea que por eso no os preocupéis, con que la uséis en uno de los dispositivos os va a ir os va a ir generalmente bien. Y nada, lo dicho, un saludo, si tenéis cualquier duda me la ponéis en los comentarios y lo que os digo, trabajad de manera más inteligente, no trabajéis más, que no es necesariamente, no se correlaciona con mejores resultados. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.